Semana de la Comunicación y del Marketing en Europea Media. Universidad Europea. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos una jornada más a las entrevistas de Europea Radio. Yo soy Jaime Muñoz y fíjense, me encuentro muy bien acompañado hoy, porque no es para menos el honor de tener con nosotros a Marta Manzano, directora de contenidos de Teseo, y también me encuentro con mi compañero Alberto Velasco. Buenos días. Buenos días, Jaime, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues es un honor no solo tenerte aquí en Europea Radio, sino porque el menester principal que has tenido hoy es venir junto a tu compañero Boris Izaguirre, nuestro presentador, a darnos, bueno, pues a lo que enriquece esta Semana de la Comunicación, que es el que vosotros, profesionales que estáis ya dentro del medio, nos contéis desde dentro esas entrañas. Pues si te parece vamos a empezar. Como decía, eres directora de contenidos de Teseo, productora que hace entre otras muchas producciones Lazos de Sangre. Sí. Yo te quería preguntar por qué esta apuesta por este formato. ¿Por qué esta apuesta? Bueno, pues al final nosotros pensamos que el formato documental con este toque de entretenimiento podía ser muy competitivo en el prime time. Hay grandes sagas y grandes personajes en España que deben de ser homenajeados y vimos que era una oportunidad, unido a que el formato se presentó a Televisión Española y Televisión Española tiene un archivo que es un tesoro. Y como es una de las grandes patas y de los grandes bloques de Lazos de Sangre, pues era un formato idóneo para hacer ahí en Televisión Española. Oye, ¿y fue difícil meter un formato como este en Televisión Española? Sí, es difícil porque es una apuesta muy arriesgada. O sea, un formato tipo documental para el prime time es muy difícil meterlo. Pero es verdad que el director de contenidos de ese momento, Ramón Camblor, apostaba muchísimo por este tipo de contenido, creyó en el formato, nos dio la oportunidad y estamos ahora en la 6ª temporada. Que se dice pronto. 48 programas, más de 500 horas de documental y más de 5.000 minutos de televisión en directo, luego con el debate de Lazos de Sangre con Boris Izaguirre. Oye, y dentro de estas tantas historias que habéis contado a lo largo de esas 6 temporadas, ¿cuál ha sido la más dura o la que más te ha impactado, aquella con la que te has quedado? Pues mira, no soy capaz de decirte una sola, porque esto es como cuando tienes varios hijos y te dicen ¿a quién quieres más? Es imposible. Es verdad que todos los personajes crees a priori que los conoces, pero en todos sacamos cosas que nos sorprenden y todos tienen un matiz de lucha, de esfuerzo, de venir de la nada y llegar a lo más alto. Entonces es que todos y cada uno de ellos me han sorprendido. Eso es porque es un programa completamente distinto a los que se podrían semejar, porque aquí no se trata de herir a esa persona ni de dañar su imagen, sino que lo que hacéis es contar tanto lo bueno como lo malo y contar con su propia fuente, es decir, ellos mismos lo Eso es, que ellos mismos verifican. participan o sus familiares participen. O sea, aquí el cómo lo contamos es fundamental. Nosotros contamos las luces y las sombras de cada uno de ellos y no dejamos de contar las cosas, pero el cómo se cuentan las cosas te hace bastante diferente. Y es verdad que hay problemas en las familias, que hay problemas de herencia, que hay problemas en las separaciones, que hay problemas con los hijos, pero sin hacer daño todo se puede contar, todos en la vida tenemos problemas y no quiere decir que los tengamos que ocultar, pero sí cómo lo contemos va a diferenciarse muchísimo. Y efectivamente estos son programas de grandes homenajes, pero en grandes homenajes donde no solamente vamos a sacar lo bueno, sino toda la trayectoria de esta persona. En muchas ocasiones contamos con los personajes, en otras no, porque hay algunos que están muertos, pero participan sus hijos o personas muy cercanas a ellos que nos verifican y ellos en primera persona nos cuentan su propia historia. Oye, Marta, ¿y cuál fue? No sé, me imagino que no llevarás las labores de producción, pero obviamente sí que estás al tanto de todo ello. ¿Cuál fue o cuál te ha dicho tu equipo que fue el personaje más difícil de convencer o a la familia más difícil de convencer a la hora de hablar sobre
esa persona? Los más difíciles de convencer son siempre los que mediáticamente no están muy presentes. Pues, por ejemplo, te puedo hablar Casa de Alba, te puedo hablar de la baronesa Thyssen, porque aunque nosotros los conocemos porque están en las revistas, pero rara vez los ves en un formato entrevista, en un formato que ellos te cuenten su historia en primera persona. Uh-huh. Entonces, esos son los que son más difíciles, los que habitualmente no participan de. Y me quedaría quizás con esos 2 grandes logros, pero hay muchos, porque dentro de 48 sagas hay muchos que son difíciles. Marta, yo quería hacerte una pregunta sobre la importancia que tiene un personaje como Boris en un programa como Lazos de Sangre, y qué es lo que más destacarías de él como no como persona, sino como la estrella del programa de televisión española. Tener a Boris Izaguirre es un lujo, porque es una persona súper preparada, muy culta. Es una persona que, como él ha dicho, con 15 años leía el Hola, y él, todas estas sagas, todas estas familias, se conoce toda su historia. Entonces, tenerle a él, es un gran presentador, está muy preparado a nivel de guión, a nivel de moderar, pero sobre todo el valor que tiene es que conoce las historias en primera persona. Me hizo mucha gracia ahora que lo comentas, esa frase que ha dejado hoy en la ponencia, y en la que decía: yo dejé de leer El Capitán, en referencia a que no le aceptaron en esa escuela de Cuba, y fui al kiosco de la esquina y me compré Lola. Claro, porque pues mira... Creo que ahí deja evidenciar bastante. Sí, deja evidenciar bastante que realmente ese era su destino, efectivamente. Oye, ¿a qué se debe este éxito de este formato? Pues yo creo que el éxito de este formato es que lo hemos contado con alma, que hemos contado la verdad, que hemos sido muy rigurosos, hemos analizado y nos hemos documentado desde el principio hasta el final de cada uno de estos personajes de estas sagas, y es lo que hemos trasladado, unido a la vez a la imagen, que muchas veces en los formatos de televisión la imagen no cuenta, y para mí la realización y el contenido van íntimamente unidos, son un 50%. Es decir, mantener una buena estética, buen montaje. Siempre, que todo esté muy cuidado, porque la imagen también habla, no solamente habla el contenido, también habla la imagen, y que cuando nos sentemos a ver un programa seamos capaces de decir: esta entrevista es de Lazos de Sangre, y es algo que se ha conseguido. Marta, ¿qué le queda a Teseo por hacer en los medios? Uy, muchísimo. Estamos en pleno crecimiento. Tenemos que hacer muchas cosas. ¿Proyecto así más ambicioso que queréis abarcar? O... Bueno, todos los proyectos son ambiciosos. Sí, todos. Creo que es mejor abarcarlos de esa forma. Sí, todos los proyectos son ambiciosos, independientemente que sean una serie de 10 minutos, capítulos de 10 minutos, que sea un documental y un debate de 60 y de 90 minutos. Todos los proyectos son ambiciosos, y si los tratas así desde el principio, conseguirás el éxito en cada cosa que hagas. Muy buenas palabras. Te quería preguntar, Marta, sobre los premios Iris de 2019. ¿Qué sensación tuviste al ser nominada a los premios? Bueno, los premios Iris fue nominado nuestro querido realizador Carlos Guerra. Sí, y para nosotros fue un orgullo el que te nominen unos premios de este tipo, y también fue nominado nuestro presentador Boris Izaguirre, con grandes números 1 de la realización y grandes números 1 como presentadores. Simplemente el estar nominado ya fue un premio. Es verdad que, y lo sé y me consta, que Lazos de Sangre ha sido un referente, no solamente con contenido, sino como imagen, y que nos ponen de ejemplo en plataformas y nos ponen de ejemplo en otras televisiones para que cuando se explique a nivel de imagen un programa, que sea un Lazos de Sangre. Y ese es la merecida nominación a los premios Iris de nuestro realizador. ¿Se ha exportado a otros países? Todavía no, pero estamos en ello, porque creemos que es un formato que... podría encajar. Sí, en Latinoamérica mucho. Sí, es muy fácil de adaptar. El know-how lo tenemos, y hay grandes personajes en otros países que podríamos adaptarlo. Estamos en ello. Pues... Yo quería hacerte... Perdona, Jaime. Sí, Alberto. ¿Qué queréis transmitir con este programa? ¿Qué queréis transmitir a los espectadores, al público? ¿Queréis llevar al público joven, al público general?
Pues mira, siempre queremos abarcar el máximo público posible, porque cuanto más público, mayor audiencia tienes. Es verdad que a priori son personajes que son más afines a personas a partir de 45 o 40 años, pero hay muchos personajes que son muy interesantes para la gente joven y que son desconocidas. Y la forma de contarla es una forma entretenida y que creo que engancharía mucho a los jóvenes. De hecho, ya tenemos un alto porcentaje de gente joven que le interesa. Y es una forma de conocer la historia de estos personajes a través de nuestros documentales. ¿Y por qué Televisión Española y no otro canal de televisión? Bueno, en Televisión Española la línea editorial del programa va muy en la línea con la línea editorial de Televisión Española y principalmente tenemos el archivo de Televisión Española que no lo tiene ninguna televisión. Claro. Y de cara a estos personajes pues es un tesoro. Marta Manzano, directora de contenidos de Teseo, ha sido un placer y un honor tenerte aquí, no solo en Europea Radio, sino en la Universidad Europea. Muchísimas gracias a vosotros y tengo que dar las gracias a la Universidad Europea por habernos invitado y gracias a toda vuestra audiencia que nos ha permitido hoy estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Marta. Europea Media. Universidad Europea.